Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que vamos a estar añorando. Invitamos a Gonzalo Mayarino a que nos hablara sobre su más reciente novela reeditada por Editorial Tusquets con el nombre Santa Rita, que hace referencia a un barrio de la ciudad de Cali, aquí en Colombia. Una novela que habla del clima, de los vínculos, de las costumbres, de los horarios y de los valores, de cómo todo cambia para una familia cuando se traslada de tierra fría, bogotana, al cálido barrio Santa Rita de Cali. Comienzan los años 70 del siglo pasado y el país también está cambiando rápidamente. Nuevas modas, nuevas maneras de hacer negocios y de comportarse en sociedad irrumpen en el día a día de la clase media colombiana. Y es este retrato en el que nos permitirá ver y recordar desde la añoranza y una nostalgia muy bien escrita de manera muy bonita y que yo recomiendo mucho. Casi que diría que esta es una novela que le permite a uno aprender a escribir desde la perspectiva de la infancia. Es a través de este retrato, como les digo, vincular con esas otras formas de crianza que no me atrevo a decir que ya no existan, pero sí son muy diferentes de las que vemos, incluso de las que ejercemos como padres. Gonzalo Mayarino es poeta y narrador colombiano, nacido en Bogotá en 1958. Es administrador de empresas con máster en economía de la Universidad de los Andes. Ha publicado los poemarios Carmina, Los llantos, La ventana profunda, La tarde, las tardes, Vara de buscar agua y Nueve retratos, así como las novelas Según la costumbre, Delante y Los otros y Adelaida, que conforman su trilogía Bogotá. Otras novelas suyas son Matrimonio, Parque El Virrey, La entrega del lapislázuli y Canción de las mujeres. Fue merecedor del premio al mejor envío extranjero en el concurso literario Javiera Carrara en Valparaíso, en Chile, en 1986 y primer premio en el concurso literario Brantevilla en Bogotá en 1993. Recuerden que tanto Santa Rita como la trilogía de Bogotá y otro libro del que estaremos hablando ahorita, como lo es El día que Gabo ganó el Nobel, pueden conseguirlos todos a través de Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de ejemplares, muchos de ellos que les pueden llegar de un día para otro. Recuerden que este capítulo, así como todos los anteriores, ha sido editado por Natalia Latorre. Sin mayores preámbulos, bienvenidos. Gonzalo, en primer lugar, bienvenido de nuevo a Paredro. Sí, muchas gracias, querido Camilo. Un abrazo a todos y a todas. Ya habíamos estado en la biblioteca del Gimnasio Moderno, ¿te acuerdas? Recordando a Mutis, con Federico y Exactamente. Alvarado y el gran Ramón Coti, y creo que Fernando Quirós, sí, esos. Pero no había venido solo a sentarme a tu mesa y hoy por fin se dio ese día. Pues bienvenido y además, para que la audiencia sepa, este es un homenaje que hicimos a Álvaro Mutis con una conversación, Gonzalo, muy entrañable en que, como dije entonces y repito ahora, lo único que faltó es que Mutis apareciera y se sentara en el sofá, porque estuvimos muy cerca de esto y ya traer ese primer capítulo, Gonzalo, me permite, vamos a estar hablando el día de hoy, entre otras cosas, sobre Santa Rita, una novela de las novelas más importantes tuyas, recientemente reeditada en Tusquets. Y esa novela ya tiene un código sobre lo que vamos a estar hablando hoy, que es el recuerdo, que es la memoria. Y hay un libro tuyo que quiero que arranquemos por ahí, porque yo lo tengo acá hace rato, que es 19 de octubre de 1982, el día que Gabo ganó el Nobel, en el que tú tienes una senda descripción. ¿Por qué no nos cuentas, Gonzalo, de lo que supuso eso? Tú conociste, tu familia fue cercana, ya como hablamos entonces, pero ¿cómo fue esta labor? Te voy a estar preguntando mucho sobre cómo recordar. ¿Cómo recordaste tú este día para escribir este libro y así nos empiezas a contar cómo recuerdas? Pues mira, lo primero es decirte que recordé mal, porque cuando me enviaron la corrección o las pruebas para la corrección, eso que acabas de ver ahí, dice 19 de octubre, ¿sí? Pero si lees la primera frase del libro, dice 21 de octubre. Esa fue una pifia que nos pegamos, ¿sí? Juan David Correa, hoy ministro de las Culturas, y yo nos equivocamos y nos pasó a todos y a todos los correctores. Y yo no me di cuenta, o sea que la portada del libro está mal. El Nobel se anunció el 21 y nadie se dio cuenta, Juan David. Ya llorábamos, pues, porque ¿qué más hacer?
Entonces, pues el ejercicio de recordar tuvo varios niveles, como varios estratos geológicos, ¿sí? El primero, el más emocionante, pues es el haber ido allá, ¿sí? A García Márquez le prestó Santo Domingo un avión, la Avianca, y Gabo lo llenó de los amigos y amigas, ¿sí? Y para allá nos fuimos felices, tocando acordeón y tomando aguardiente como si fuéramos para Girardot, felices, ¿sí? Unas 200 personas, los amigos de Gabo, de la costa, de la cueva, los de internacionales y los amigos de Bogotá, entre los que estaba, pues, claro, mi papá, Mutis, lo cuento entre los de México, y Álvaro Castaño, Fernando Gómez Agudelo, bueno, todas esas gentes, allá íbamos, ¿sí? Lo emocionante es que el primer amigo de Gabo en realidad es mi papá. Pues algo que encontráramos unos niños en Aracataca chiquitos o algunos compañeros en el Liceo de Zipaquirá. En realidad el primer amigo que Gabo hace cuando ya se viene para Bogotá, pues con lágrimas en los ojos del tedio y del frío, es mi papá. Se conocen en la Universidad Javeriana, ¿sí? Ambos estudiando a regañadientes Derecho, una mañana en la cafetería de la Facultad de Derecho, donde está a punto de desatarse una gran batalla entre costeños y bogotanos, entre cachacos ¿cómo llamamos nosotros a los costeños? Bueno, no se me viene la palabra, corronchos, ¿sí? Eh, entonces va a haber una gran pelea y mi papá se para y dice, no, que hay que hacer la paz, que ellos ya son adultos, que la universidad, y Gabo se para también y dice, sí, yo estoy de acuerdo con este cachaco, y hacen la paz. Y ahí se conocen ellos dos y desde entonces se quieren inmensamente, inmensamente. Gabo, entre otras cosas, recupera una familia que nunca tuvo en Bogotá, ¿sí? Porque él salía de la pensión en la 17, se bajaba a la séptima o lo que fuera, o a la décima, ya no sé, y cogía el tranvía y mi papá lo esperaba en la avenida de Chile, ya caminaba unas cuadras más y te cuenta tú a eso de la 75, 76, con lo que hoy es la quinta, la sexta, y era una quinta que le habían prestado a mamá Pepita Botero, que acababa de enviudar, y ahí vivía con sus 12 hijos. Entonces Gabo se iba para allá entre toda esa mayarinada, y bueno, y almorzaba y tomaba chocolate, y eso le mejoraba un poco los fines de semana. Entonces, eso lo cuenta Gabo muy bonito en Vivir para contarla, ahí está todo eso narrado. Pero desde ahí arrancaba pues el amor y la predilección y la admiración por Gabo, de que mi papá nos contaba pues desde chiquitos, ¿no? Entonces nosotros pues sí, lo veíamos y las novelas y todo, hasta que ese man se ganó el premio Nobel y ya la vaina empezó a coger pues otras proporciones. Gonzalo, pues ya la audiencia le queda claro tu nivel de cercanía, pero hay algo que te quiero preguntar, si quieres teniendo el día que Gabo en la cabeza o sencillamente tu propia percepción, pero ¿cómo viviste tú todos los sucesos del 6 de marzo con En agosto nos vemos, la publicación de la novela, todo el ruido que generó, las maledicencias, los hijos no tienen plata como si eso fuera a pasar y necesitan y quieren ganar más? Eh, lo que me parece a mí es que dejó clarísimo esa figura mítica que tenemos de García Márquez, esa especie de mito que es casi como si ya no hubiera pisado la tierra. Es como si nunca hubiera venido. En cambio, tú te acuerdas de él en la casa, tu papá lo conoció, es decir, tú tienes una memoria, no voy a decir privilegiada, pero radicalmente distinta a la de millones. ¿Cómo fue, cómo fue esa reacción? ¿Cómo lo viviste tú o los círculos cercanos de amistades? Porque creo que fue duro. Pues mira, Gabo en la vida familiar era muy amoroso y muy sencillo. Era una delicia estar con él. Los almuerzos se volvían pues una cosa eterna. Hasta la 1, 2 y 3 de la mañana él se cuidaba mucho con el trago, tomaba vinito nomás. Yo solo lo vi tomar trago fuerte cuando se juntaba con Yamida Mat, por ejemplo, y hablaban de política y cosas de eso. Pero en la vida familiar Gabo se cuidaba mucho. Entonces era una dicha oírlo hablar y hablar y hablar. Entonces él contaba cómo escribió en la escena en que Remedios la Bella subió y por qué le dio tanto trabajo y cómo se puso a llorar cuando se murió el coronel Aurela. Pues imagínate uno oyendo eso y tomando Beaujolais Nouveau y vainas de esas. Pues esa versión de Gabo es la que yo más quiero y atesoro. Es la de un tipo muy, muy amoroso y muy generoso, ¿sí?
porque además le llevábamos los amigos, las novias, y él a todos les firmaba los libros y les echaba piropos y cosas. Eso era muy bonito. Gabo además es mi padrino de matrimonio mío y de Carmen. Un momento que también fue generosísimo, yo me acuerdo, él me dijo, mijo, ¿qué quieres? Y yo le dije, pues dame plata. Entonces Gabo me dijo, estos jóvenes de hoy no se mueren de hambre porque no se mueren de la pena, ¿sí? Y me acuerdo que me regaló, hazte de cuenta, como 1.000.000 de pesos, pero era una cantidad de plata inmensa, ¿sí? Que nos sirvió mucho pues a Carmen y a mí. Ese era el Gabo, ¿sí? De ese momento. Puede que no fuera esa cifra, no importa, pero ya no me acuerdo, era mucha plata. Entonces Gabo empieza siendo esa cosa muy familiar y muy personal, de la que uno además se reía con inmensa ilusión, y es este tipo como llegó a ser tal vez el escritor más grande del mundo en su momento, ciertamente en lengua castellana, y un tipo al que mencionan al lado de Cervantes. Es que son vainas muy impresionantes. Entonces, para contestar lo que me dices en particular, yo paré antes de Las Putas Tristes, eso no lo quise leer, y este de agosto no lo quise leer. Ten la seguridad de que debe haber cosas espléndidas y de inmensa belleza, ¿sí? Pero yo me quedé en el terreno seguro y llegué hasta ahí. La última novela de Gabo entonces sería Del amor y otros demonios, ¿tú te acuerdas? Tal vez, ¿sí? Si no me equivoco, sería compilación de cuentos, exacto, siendo la última novela. Uy, aquí no tenemos que echar mano de la memoria, pero sí, sí te entiendo Sí, lo de parar en sí, yo paré territorio. ahí, yo te aseguro que debe haber páginas de inmensa belleza, así fuera una novela que no estuviera terminada, y si los hijos la querían publicar, me parece perfecto que lo hagan y que la gente tenga más páginas de Gabo, eso es muy emocionante. Y si se gana uno un mundo de plata, que se la gana, pues son los hijos del man. Todo eso, yo no tengo problema con eso. Pero si a mí me preguntas, yo me quedé en terreno seguro, yo no sería capaz, lo de Las Putas Tristes no me gustó. Para empezar, el título ya me pareció desacertado. Ahí no estuve yo cómodo, ¿sí? Hay cosas que se pueden leer más bonitas en ese terreno, por ejemplo, en la literatura japonesa, tú sabes de quién estoy hablando. Bueno, en fin, Mm, ¿sí? Acuérdate de ese hombre que iba a una casa de mujeres cuyos los servicios que prestaban era dormir al lado de los clientes, dormir al lado de exacto. los, cosa tan bella y tan refinada. Al lado de eso, el título de Gabo me pareció medio vasto. Yo dije, yo aquí no me meto, ¿sí? Yo me quedo donde estoy, donde este tipo que puede hacer cantar y temblar el castellano como Cervantes, tal como se ha dicho, y ahí me quedo yo y con mis recuerdos personales. Yo no soy un exégeta ni un especialista ni nada, yo te hablo de mis sentimientos personales, ¿sí? Y de un amor muy intenso por sus novelas. Es que sí es una cosa desmesurada. Entonces voy a atar con lo que me preguntaste del libro este. Yo empecé una exploración y una investigación muy larga, sobre todo en la Biblioteca Nacional. Adriana Martínez me ayudó mucho y la gente que estaba ahí. Y encontré un fondo de García Márquez de revistas espléndido y de libros. Y empecé, querido Camilo, y con esto termino, el día en que un lunes en que entre los bananos y el tomillo y los tomates en un supermercado en Buenos Aires empiezan a salir las gentes con las bolsas y un ejemplar de 100 años de soledad, y es el año 1967. Y ahí empieza una cosa extraordinaria. Después miro todo ese recorrido, miro el Gabo periodista, el Gabo político, ¿sí? Que tiene también pues sus varios niveles. Después la cosa familiar y el viaje hasta allá, ¿sí? Para recordar ese día que imprimimos mal en la portada del libro celebratorio. Bueno, pues gracias además por esa confesión que nos haces que ya los lectores iban a ver. Gonzalo, mientras te escucho, me imagino este avión lleno de gente, como si estuvieran yendo a Melgar, como fuera bajando a Exacto, Fusa, más o menos. exacto. Y también todo eso que tuviste la oportunidad de acompañar con Mutis y con García Márquez, es de alguna forma hablar, no quiero demeritar lo que pasa ahora, pero eso es lo que tiene la pátina del recuerdo y de la memoria. Es como si recuerdas, qué sé yo, la selección de Brasil del 70, ¿no? Cosas así que implican que una sensibilidad, pero también una forma de ver el mundo y de vivir el mundo. Creo que tú fuiste muy afortunado en poder haber vivido un mundo que por demás ya no existe. Y ahí ya vamos a entrar a hablar de Santa Rita, pero no existe porque es que ya no existe, y esto que nos lo oiga muy bien la audiencia, quienes quieren ser escritores o escritoras y quieran escribir, ya nadie es un García Márquez de estas dimensiones míticas absolutas. Eso ya no es, ya no es.
Yo creo que afortunadamente, me atrevo un poco a decirlo, pero tiene algo muy bonito, esa forma y esa manera en como que se vivía y se veía y se entendía el mundo. Ahí hay algo también de nostalgia, ¿cierto, Gonzalo? Y lo que estás diciendo es muy justo y muy bonito, porque a Gabo lo querían en todas, como queríamos a Pambelé, ¿sí? O como queríamos a Lucho el ciclista, o como queríamos a Willington Ortiz, ¿sí? O al doctor José Gregorio, ¿sí? Era una cosa inmensamente popular. Gabo era un tipo muy querido, muy conocido y muy querido, sobre todo por la gente del pueblo, ¿sí? Por la gente de a pie. Entonces, hay esa cosa extraordinaria, ¿sí? Lo otro es haber estado en esos momentos tan raros, ¿sí? Tú tienes razón, tal vez no hemos dado todavía un escritor de esas dimensiones otra vez. Habría que ver, bueno, pero sí tiene uno la sensación de haber estado en unos momentos muy extraños y muy únicos, ¿cierto? Estar ahí con esas gentes en lo que parecía, Camilo, un capítulo más de 100 años de soledad. Es que eso fue muy raro porque Gabo le dijo al presidente Betancourt: presidente, yo quiero celebrar esto con música y con los amigos. Y ahí hay tres mujeres espléndidas: Aura Lucía Mera, Gloria Triana y Consuelo Araujo Noguera. Ellas tres se le meten a Betancourt y dicen: presidente, esto no puede ser una cosa de unos bogotanos cenando en la embajada. Esto hay que hacer una parranda muy berrionda, ¿sí? Una cosa como de 100 años de soledad. Entonces allá pues pasó todo lo que ya sabes que pasó. Pero era esa cosa sencilla, ¿sí? En ese momento que parecía lo natural y lo lógico, y que hoy tiene vista a 40 años de distancia, como esa pátina que tú dices tan bonita, ¿no? La certeza de que vivimos momentos que probablemente nadie más va a volver a vivir nunca más, que éramos todos allá. Tuvieras lo que era la prensa sueca y como hablaban de nosotros y de las fiestas, sí, Poncho y Emiliano, Leonor González Mina, el grupo de baile de Barranquilla, otros que venían del llano, y nosotros en ese invierno tan berraco, y los negros con sus sombreritos, con sus gorritos de lana blancos, ¿sí? Y me acuerdo un titular del periódico de allá diciendo: los colombianos nos están enseñando a celebrar un nodo. Eso fue muy bonito. Después, cada una de las paradas que hicimos en el estadio del pueblo, no se diga pues la noche en el Teatro de la Ópera cuando le dan el premio, después el discurso de Gao, o antes en la Academia de las Lenguas, donde empieza Antonio Pigafetta, y ¿te acuerdas de todo eso? Entonces son cosas, pues sí, que con el paso de las décadas parecen en verdad mágicas, como si no hubieran ocurrido. Muy bonito, Gonzalo, muchas gracias. Y tienes razón, voy a explicar un poquito lo que dije. Yo estoy seguro que podemos volver a tener un escritor y hay estupendos escritores. No quiero pensar que entonces no vendrá nada mejor. Yo tengo mucha esperanza siempre por el futuro. Me refiero más a la figura del escritor, ¿cierto? Claro, Es decir, a la figura cultural que se construye y que se crea y que se espera pues que se mueva el mundo. Y eso cada vez es es más más, difícil. es Esto más corresponde difícil. a una Colombia de Exacto, cierta época y a un a mundo de eso cierta es época, a lo que a un voy. momento del Gracias. castellano y de la América Latina de cierta época que es irrepetible. El que viniera Exacto. tendría que volver a inventar el universo y darle nombre a las cosas otra vez. Muchas gracias, Gonzalo, porque es exactamente a eso a lo que me refiero, como a esa forma de ver, a ese mundo que había entonces. Recordaba ahorita cuando tú dices esto tan importante de García Márquez, de que le dice a Betancourt que no quiere que sean bogotanos, recuerdo mucho lo que fue la misa cuando murió García Márquez, que seguro tú también estuviste, pero que se le hizo una misa en la Catedral Primada de Bogotá. Cosa que uno decía, ¿una misa? ¿A cuenta que una misa? ¿No? Hacerles una parranda vallenata, claro. Exacto, y no se sabía muy bien si esto iba a arrancar con la bendición o no, pero el monseñor, que creo que fue quien dictó la misa, arrancó dándose la bendición, cosa que ya estábamos en un marco muy raro, pero el hecho es que estaba llena eso, y no se me va a olvidar que empezó a llover durísimo cuando terminó la misa, Gonzalo, y salimos todos y al frente había una banda vallenata tocando La Diosa Coronada. Ah, qué bueno. Y cuando empezó a tocar La Diosa Coronada, Gonzalo, cayó un trueno que hizo sacudir el centro de Bogotá. Y yo, a mi manera, dije, ahí está. ¿Qué nos ponemos a hacer misas cuando tenemos a la diosa coronada musicalmente y tenemos todo que son ganeras? Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Era muy importante arrancar por acá. Para la audiencia, recuerden, estamos hablando con Gonzalo Mayarino,
autor de, acabamos de hablar del día que Gabo ganó el Nobel, eso está en Planeta, con su novela Santa Rita, recientemente editada por Tusquets, y también la trilogía de Bogotá en Tusquets. Recuerden que pueden comprar sus libros a través de Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con más de 5 millones de ejemplares y de títulos. Muchos de ellos les puede llegar de un día para otro, es decir, que mañana pueden estar ya leyendo, Gonzalo, alguno de los libros tuyos sobre los que estamos hablando. Gonzalo, después de lo que nos acabas de decir y esta delicia de primeros 20 minutos, ¿tú crees que es una constante en tu escritura esa pátina de la nostalgia y el recuerdo? Fíjate que hace poquito, de hecho el último capítulo acá fue con Jacobo Vergareche, autor español de Las Despedidas, y de hecho un personaje en la novela, que ya tendrá la audiencia que oye el capítulo, pero un personaje dice, es que la nostalgia es más adictiva que el fentanilo. Tú siempre has estado pensando en cómo recordar, quisiera que arrancáramos por ahí para poder llegar a esta novela y también a la trilogía, por supuesto. Sí, eso es lo más cierto del mundo. Yo, ahora que empiezo a envejecer, o como le digo a Carmen, ahora que estamos entrando a la alameda de nuestra edad madura, Carmen dice que alameda, ni que alameda, si esto de envejecer es un asco, qué injusticia. Pero una de las cosas que se exacerban brutalmente es la melancolía y la nostalgia, ¿sí? Y en ese sentido, pues yo perdí el paraíso terrenal, Camilo, yo perdí a Cali, yo perdí la infancia. Acuérdate eso tan lindo de la verdadera infancia de cada uno, de la verdad patria de cada uno es su infancia. Tal vez eso lo decía Rilke, bueno, yo no sé. La cosa es que siendo melancólico y nostálgico, de viejo me he vuelto mucho más. Esta novela salió hace unos 15 años, ¿sí? Yo ya era bien mayor. Sensación de que el tiempo se está acabando y de que mientras estábamos viviendo los momentos más felices, los pensábamos que eran gratis, los dábamos por hecho, ¿sí? No sabíamos que estábamos, ¿sí? Con cada campo de té, con cada árbol, con cada chicharra, con cada negra llevando un platén de ropa para lavarlo en el río donde yo fui niño, porque es que por mi barrio pasaba un río. Los bogotanos no entendían eso cuando yo vine. Entonces, esos momentos de la infancia pensábamos que eran gratis, que era garantizado, que estaba y no sabíamos que estábamos armando casi con una precisión japonesa, así de dibujito, una nostalgia tremenda que después nos iba a demoler de viejos. Piensa en tu infancia, en cómo pasaba el tiempo, lo que demoraban unas vacaciones, lo que se demoraba un sábado por la mañana esperando a la mamá, ¿sí? La dicha del olor de la casa, del pan, ¿sí? Del pasto recién cortado. Uno las daba por... Y ahora estamos pagando un precio muy alto de dolor y de pérdida, por lo que eso se fue y ya no volverá nunca. Entonces, ese ha sido un drive brutal para mí para escribir, pero evidentemente está en esa novela de la que estamos hablando hoy y está en todas, ¿sí? Entre otras cosas, porque se da una cosa muy extraña y es que Salvo Santa Rita, que está narrada por un niño que se llama Antonio, que en buena medida soy yo y es la historia de mi infancia. Después vemos que hay que construir un personaje pues para que la novela aguante 150 páginas y uno no puede asaltar en su buena fe a los lectores. Hay que construir un personaje y una historia. Eso está hecho pues tratando de escribir bien, pero esa novela está narrada por él. Pero el resto de mis novelas, ponte a pensar, están narradas por mujeres. Yo escribo como mujer. Esa es una cosa ya muy esquizofrénica y muy rara, ¿sí? Yo me acuerdo de chiquito, con esto termino, mirando a mi mamá hablando con Claudia y con la perita, mis hermanas, y decía, ay, qué dicha poder estar ahí, ¿qué están diciendo? De qué hablan las mujeres? ¿Cómo es el mundo de las mujeres? ¿Sí? ¿Por qué es más dulce? ¿Por qué es más sepia? ¿Por qué es menos brutal que esta cosa de los hombres de ganar y penetrar y dominar? ¿Sí? Entonces, mis nostalgias tienen muchas vetas y muchas hidrografías muy berriondas. A mí, hay días en que no me puedo parar de la cama, de la nostalgia y de la melancolía, del tiempo perdido. Gonzalo, ¿y tú sientes, esta puede ser la pregunta que se hace cada generación, por supuesto, y estoy seguro que ya algo así me he preguntado aquí, pero ¿tú crees que por el cambio tan brutal que hemos vivido en los últimos 20 años, yo fui la última generación analógica, por ejemplo? Alcancé, pero me acuerdo el día que abrí mi correo de Hotmail. Tenía Claro. 18 años, en el 97, por ejemplo. Y me acuerdo muy bien de eso, antes de entrar a la universidad. Y también yo siento que soy la primera generación
en la que puedo tener un registro de toda mi memoria desde los 18 años. Eso nunca había pasado. Claro, generaciones como la tuya es lo mismo, pero es distinto, por supuesto. Muy distinto. No te imaginas lo que es las fotos del celular, que además son preciosas. Yo uso un aparato iPhone 6 como el que yo uso, tomo unas fotos muy buenas, ¿sí? No hay un día en la vida de Elías y de Emilia, mis nietos, del que yo no me entere, ¿sí? Si me hacen falta, llámame por camarita y entonces los ve uno, ¿sí? Comer y bañarse, era inconcebible, ¿sí? Pero eso me pregunto y te quiero preguntar a ti, ¿tú crees que precisamente por estos cambios que hemos tenido y tan tecnológicos, obviamente, y obviamente sociales, pues, ¿tú crees que nosotros recordamos distinto Sí, sin duda, o pero no, añoramos distinto a lo que pudieron haber? Y yo sé que es una pregunta que puede ser tramposa, ojo, no me quiero dar de sabiondo, pero a veces me pregunto si nosotros podemos recordar con más nostalgia que las generaciones anteriores que no tuvieron un cambio como supuso Internet. yo creo que la añoranza y la nostalgia están en las tripas de todos nosotros. De eso no nos salva nadie. Estos niños de hoy tendrán añoranzas y nostalgias, probablemente mejor documentadas o lo que quieras, gráficamente y en términos pues de otro tipo de información. El tiempo para nosotros, que yo creo que es la clave de tu pregunta, pasaba muy despacio. ¿Sí? Uno se demoraba mucho más deseando las cosas fervorosamente, esperándolas y construyéndolas. Ahora todo es más inmediato, pero cuando estos chiquitos de hoy sean grandes, tendrán nostalgia y tendrán añoranza también muy hondamente, pero como a otra velocidad y probablemente vinculado más a la visión o a lo visual. Nosotros éramos más sensitivos. ¿Qué te tiene que pasar que vas por alguna parte y percibes un olor y la mente se te devuelve 30 años a una escena muy particular, ¿no? Con una cosa además impresionante que me pasó a mí, sobre todo en matrimonio, sí, en esa novela me pasó que la escribí como en 8 meses y quedó y le faltaba algo, ¿sí? Y entre otras cosas, lo que le faltaba era que la había escrito muy fácilmente, con mucho oficio, le faltaba añoranza y defectos y cosas. Entonces la partí así en pedazos como si fuera un espejo y la volví a escribir de otra manera cuando me di cuenta además de que cuando recordamos siempre es presente. El recuerdo siempre sucede en un presente exacerbante, ansioso, brutal. Yo no sé si eso se pierde un poco a la hora de recordar con tantas ayudas visuales y tantas herramientas tecnológicas. Me parece que la clave está en la velocidad de la espera, en la velocidad del recuerdo. Nosotros recordamos siempre en presente. Es una cosa llena de ansiedad, ¿sí? De tratar de coger con las manos el tiempo para que no se pierda, porque si se pierde nos morimos. Es que es muy tremendo. Que de hecho esa fue una de esas muchas frases que aparecieron durante la publicación de En agosto nos vemos, o está en el prólogo, ahora no recuerdo, y es García Márquez diciendo, es que si pierdo la memoria ya no tengo nada con qué escribir, ¿no? Y si pierdo la memoria ya no tengo absolutamente nada. Pero no nos volvamos a Gabo, quedémonos ya en Santa Rita, Gonzalo. Así, si se te viene a la cabeza de una, ¿qué es lo que más extrañas de ese Cali que viviste cuando pequeño? A mí me sacaban a los 2 o 3 años en calzoncillos a la calle, porque siempre había un calor espléndido. Mi calle tenía, además mañana voy para allá, que voy a hacer 2 presentaciones en Cali, entonces voy a ver Santa Rita después como de 15 años. Pero esa que recuerdo de chiquito, ya te digo, me sacaban en calzoncillos porque siempre hacía calor. Me cogía la nodriza negra, Pola, se llamaba mi nodriza, me ponía ahí en el patio, ¿sí? La calle estaba sombreada siempre por unos árboles bellísimos eh, y sobre todo oías las chicharras permanentemente. Y yo creo, no sé si lo inventé o si eso es así, pero yo creo que caían unas esporas sobre mis pestañas, ¿sí? Que eran como el tiempo y la felicidad. Entonces, eso para mí es intensísimo, es el paraíso perdido, ¿sí? Yo simplemente sé que me dejaban ahí y en algún momento, hacia las 6, 6:15, 6:30, alguien me devolvía a la casa y me acostaban, ¿sí? Pero yo estaba por los brazos de todas las mamás, de todas las niñas, de todas las nodrizas, ¿sí? En una parte me daban jugo, en otras me daban besos, en otras me daban mango, ¿sí? Imagínate lo que era eso, ¿sí?
era una especie como de cervatillo al que echaban, de conejo, al que echaban, vaya, vaya, camine y corra. Entonces, no tener una sola herida, no tener una sola nostalgia, ¿sí? Ser todo sensaciones y todo poros abiertos, ¿sí? Nada de elaboraciones ni cosas, eso era una dicha. Ahora esto de pensar y de elaborar las cosas es una cruz muy pesada, es una derrota muy grande. Cuando éramos más sencillos, más parecidos al conejo y al cervatillo, éramos muchísimo más felices. Y no se diga en materia de la creación literaria, nunca fuimos mejores poetas que cuando un niño dice pájaro, ¿sí? Y el vuelo aparece, ¿sí? Cuando los niños nombran las cosas y bautizan el mundo, ¿sí? Qué manera de hacer poesía desde el corazón y los riñones y los tejidos, una cosa totalmente inconsciente. Piensa en las rondas infantiles, las canciones, y nunca fuimos mejores poetas. Después la vida se encarga minuciosamente de volvernos unos asnos, ¿sí? Unos tipos totalmente alejados del idioma instintivo, figurativo, más visceral, ¿sí? Entonces, eso es la infancia, esa bobadita fue lo que perdimos. Gonzalo, muchas gracias, muy bonito. Yo me llamo Antonio y voy a contar lo que pasó el último año que viví en Santa Rita. Y también antes, cuando yo era bien chiquito. Yo apunté todo en mi cuaderno y por eso me acuerdo, que ya arranca ahí, ¿verdad? Claro, Y es lo que te Gonzalo, hay digo. algo, es lo que estás diciendo exactamente, pero Hay que hacer un libro. Tú no le puedes faltar al respeto a los lectores y a las lectoras ni asaltarlas en su buena fe. Esto no es un relato biográfico. Yo no estoy para biografía, yo soy un huevoncete que escribe unas novelas, ¿sí? Las biografías las escribe gente berraca de verdad, ¿sí? Yo escribo unas novelas y estoy hablando de mi infancia, pero hay que ser muy legal con los lectores y las lectoras y construir un libro que se pueda leer y que ellos empiecen a leer y digan, ah, bueno, estamos bien, aquí hay alguien que se está haciendo cargo de esto, no nos vamos a desmadrar, ¿sí? Parece que este es el lenguaje, que este es el ámbito lingüístico de esta novela, está bien, lo aceptamos, y tú tienes que conservar eso y respetar a los lectores. Tú no te y ahí, puedes meter ahí. y ahí es donde yo creo, Gonzalo, que tu novela tiene un elemento y te decía ahorita, y lo repito, yo creo que tu novela es la guía perfecta para aprender a escribir desde una perspectiva infantil. Porque Antonio tiene la increíble habilidad, como ya lo decías, de 150 páginas, de no salirse nunca de esa mente de Antonio, no caer en el juicio, no caer en nada de eso. De eso se ha hablado muchísimo, por ejemplo, de los abismos de Pilar Quintana, ¿no? De la narración, de la recordación desde la edad adulta y todo esto. Estamos en Cali, estamos en otro, pero tiene también ese elemento 15 años anterior. Y tiene una cosa muy difícil, Gonzalo, que no sé tú cómo lo resolviste. Y es que la novela, entiéndase bien, no se trata de nada, Sí, no pasa nada. no Sí. pasa nada, O pero al pasa mismo mucho tiempo si lo miras pasa en las todo. proporciones y las dimensiones de los niños. ¿Sí? Exactamente. Ahora, Y hay ahí me otro. parece, y eso, Gonzalo, perdóname, me parece que es algo increíble porque cómo se escribe una novela que no se trate de nada, porque claro, si se trata de algo, de un conflicto que se resuelve, de algo ¿Sí? que se soluciona, pues hay un Un gancho asunto. narrativo, hay algo, entonces la gente va a estar agarrada. Pero tú te atreviste ya hace 15 años una novela en la que uno se agarrara, era del feeling, llamémoslo, de la Exacto. emoción. Exacto, es una novela sobre la sed, sobre el miedo, sobre el sueño, sobre la ilusión, ¿sí? Sobre las cosas más elementales que sentimos en la piel, en las pestañas, en el pelo, que somos los seres sentidores cuando chiquitos. Entonces, es una novela de las cosas más sencillas y más sensoriales y sensitivas. Y había que encontrarle un lenguaje a eso. Esa construcción es brutal. Yo espero que el lector lea con agrado la novela siempre y que la encuentre muy fácil de leer en el sentido de que van pasando las páginas. Pero eso fue brutal armar una cosa tan sencilla y tan elemental, ¿ves? Lo único que lo salva a uno es lo que tú estás diciendo, es que hay palabras que tú se las oyes enunciar a un niño y espejean y vibran y te traen a ti como lector el recuerdo de tus propias sensaciones, de tu propia niñez, pero sin decirle te voy a recordar tu niñez, querido. No, 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 no. Tiene que ser a partir de la pegada que tienen las palabras. Las palabras, por alguna razón, puestas unas al lado de las otras, tienen unos efectos brutales en el inconsciente y en los sentimientos y en los recuerdos. Y eso está haciendo desde su lógica lingüística ese niño de 10 años, que es un poco raro porque pues escribe todo en un cuaderno, es un poco un personaje, hay una construcción de un personaje.
pero el asunto ahí es todo de la percepción más sencilla, más elemental, ¿sí? La sed, el hambre, el sueño, el amor, el miedo, cosas de esas, ¿sí? Sin ninguna elaboración. Y además, esa falta de elaboración, como dices, esa inmediatez, llamémoslo de alguna forma, del lenguaje del niño, me parece que también pone algo, Gonzalo, que es muy interesante, teniendo en mente tu trilogía de Bogotá, por supuesto, tu serie de 3 novelas, es ese contraste entre Cali y Bogotá. Brutal, ¿no? Sí, Porque tú te criaste en Cali, pero luego tienes unos vínculos con el gimnasio moderno, gimnasio de Bogotá, para quien no nos escuche, que es muy bogotano en el mejor sentido, me refiero. Representa la cultura, quienes se han graduado y todo. claro. Algo que esta novela de pronto te haya traído sobre ese contraste tan brutal. Claro, es que además Santa Rita fue la manera de ponerme a salvo de la trilogía Bogotá. La trilogía Bogotá fueron muchos, muchos años, ¿sí? Primero en la voz de las mujeres, segundo de las mujeres pobres, tercero de las mujeres embarazadas o enfermas, cuarto de ellas en los pabellones de maternidad en los hospitales públicos. Imagínate 100 años de eso, ¿sí? Y de lo que era ser mujer, eso fue brutal, ¿sí? Yo le mandé la primera novela, me acuerdo, según la costumbre, y tú en el 2001, 2002 a Pilar Reyes, que era la editora en ese momento, imagínate. Y decía, ¿qué es esta novela tan extraña? ¿Esto qué es? Y dije, pero Pilar, es que usted y yo no nos conocemos, estamos hablando por teléfono, yo tengo que confesarle que es que yo tengo 40 años. Sí, yo llegué hasta los 40 años sin haber escrito ninguna novela. Entonces, Pilar Reyes editó la trilogía Bogotá en 3 años, un autor desconocido, ¿sí? Y en el origen de eso estaba un tipo que se expresa como una mujer y un tipo que que prescindió de la puntuación y de los capítulos y creó una sintaxis para poder narrar a su ciudad y no caer en el cuadro de costumbres y la pendejada de Vergara y Vergara y no sé, ¿ves? Pero ese es otro ejercicio, ya algún día hablaremos de eso. Lo que te digo es que eso fue agotador. Yo por el camino hablé con Carmen y dije, yo no quiero trabajar más en el sistema financiero. Me están ofreciendo que me vaya a administrar el gimnasio moderno. Entonces me voy a ir para allá. ¿Cuánto te van a pagar? Nada, no me pueden pagar, pero yo me voy. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hacer? Pero yo sabía que tenía que agarrarme de ese madero o me iba a ahogar en el sector financiero, ¿sí? En el que además, por desgracia, había tenido mucha suerte y mucho éxito. Yo era presidente de una compañía de financiamiento comercial a los 25, 26 años. ¿Sí? A los 40 yo ya no sabía dónde meterme de la angustia tan berraca. Entonces, cuando nombran rector del gimnasio Lovejo, yo me fui de procurador y administrador, así no me pagaran nada, ¿sí? Y dije a Carmen, tenemos 2 Renault 9, vendelos y vemos a ver qué va pasando. Y como al año ya me empezaban a pagar un salario, bueno, lo que fuera. Y ahí escribí buena parte de la trilogía Bogotá. Cuando salí de todo eso estaba hecho flecos, estaba hecho harina, agotado psicológicamente y emocionalmente. Entonces pensé, a mí lo que me saca de esto es Santa Rita, ¿sí? Es volver a mi infancia, ¿sí? Después viene todo el proceso de elaborar eso, esa voz, ese personaje, pero eso me puso a salvo, ¿sí? De una tremenda oscuridad, de una tremenda angustia que representó para mí cambiar la vida, ponerme a escribir, hacerlas, no, ya no los libros de poesía que había hecho los últimos años, pues la poesía aguanta cierta intermitencia, pero tú sabes muy bien que uno se embarca en una novela y son 3 o 4 años, tú no sabes qué va a pasar ni a dónde vas a salir. ¿Sí? Eso fue muy angustioso, esa trilogía Bogotá. Y Santa Rita me cerró las heridas, me volvió a acariciar un poco la frente y apaciguarme, sí, claro. No, Gonzalo, muy, muy bonito lo que nos cuentas. El tiempo se nos acaba ya, pero rescato algo también en todo lo que traes que también lo he dicho en otros capítulos, pero ¿qué ocurre? Uno es múltiples lectores y uno lee a partir de la vida que tiene y de lo que ha vivido y cada vez, mientras uno más crece, pues más distinto lee, porque Claro, evidentemente tiene más cosas, tiene más responsabilidades y definitivamente tu novela es traer esos momentos, es la recuperación de la calle y otras formas de crianza que parecen tan remotas hoy en claro, día, pero que fueron la base de la amistad, de las comunidades barriales, del crecimiento compartido y de los niños cuidados por sí mismos o por las mamás de los amigos. Y en eso exacto. encuentro que hay una belleza y una realidad y casi que una arqueología. No que sea especial de Bogotá o de Cali, porque creo que en muchos países,
pasan, pero sí es volver a eso tan bonito que tú dices de Vía que es volver a la patria, que siempre será la infancia. Así es. Eso se fue, ya no existe. La vida era en muy buena medida colectiva y comunitaria, ¿sí? Este niño está viviendo eso intensamente. Fíjate que de todas maneras ahí está el embrión de unas angustias muy grandes que iban a venir después. El Claro niño que ve sí, que uno de los vecinos lleva por la noche unos costales llenos de plata, eso le parece muy raro y está empezando el narcotráfico, aunque él no lo sepa. Sabe que un vecino que él quería mucho se fue a unas montañas a disparar, exacto, de la guerrilla, están sí. haciendo la guerrilla. Es que aquí no hay que hacer ninguna construcción ni imaginarse mucho. En esa pequeña calle donde yo viví, ¿sí? Ahí yo vi, sin darme cuenta, cómo nacía el narcotráfico y la guerrilla o la subversión o lo que sea, o el paramilitar. Pues no tenía ni idea porque tenía 8 años o 9 años. ¿Sí? Entonces eso ni siquiera está explicado en estas palabras que yo estoy usando y en estos términos, pero al lado de esa cosa clemente y amorosa y sencilla de la vida de un barrio, pues estábamos también gestando el embrión de una angustia muy tremenda que llega hasta ahora. Imagínate lo que era eso. Eso, si quisieras darle las otras niveles de lectura que tiene la novela, porque la novela no está solo escrita para que la lean niños de 10 años, sino viejos como yo y jóvenes como tú, que empiezan a hacer su camino. De modo que aguanta muchas lecturas, lo que en cierta forma habla bien del lenguaje por el que me decidí. Eso Sí, está bien. señor. Y yo creo que eso es lo que tiene tan importante y es que es un lenguaje transversal que trae esas otras, digamos, instancias de vida y que por supuesto no puede saber qué es el narcotráfico y no puede saber qué es la guerrilla porque es que uno no sabe eso de niño y por eso es tan rico, Por que eso uno no se da cuenta. es tan feliz que uno no tiene que Y por responder eso por se es nada. tan feliz. Y tu novela, para que la audiencia le quede muy claro, logra con toda esa habilidad de que el lenguaje sea el que porte la atención y que en verdad sea un lenguaje circunscrito a Antonio de 10 años y la audiencia me dará la razón, estoy seguro, uno la lee, Gonzalo, y termina añorando algo. Ah, qué bueno, qué bonitas palabras. Muchas gracias. Gonzalo, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Para todos, hemos estado hablando de Santa Rita, recientemente reeditado por la editorial Tusquets en la colección Andanzas. Un gran abrazo a todos y a todas y gracias por estos minutos, Camilo. No, Gonzalo, gracias a ti y a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.